Hola a todos, bienvenidos. El tema de hoy, el sonido y su velocidad. Objetivos. Recordar las características del sonido, conocer la velocidad del sonido y su ecuación y desarrollar ejercicios que involucren la velocidad del sonido. Recordemos que el sonido se produce por la vibración de un medio elástico, que puede ser gaseoso, líquido o sólido. Por lo tanto, el sonido es una onda longitudinal y mecánica, entonces necesita de un medio para propagarse. Recordemos de la sesión anterior que la compresión del aire genera el sonido. Ahora pensemos en un ejemplo. Imagina que masticas un pedazo de manzana o un maní. ¿Qué pasará? Escucharás muy claramente el sonido producido por tus dientes y transmitido por tus huesos hasta llegar a tus oídos. Ahora, ¿qué pasaría si le pidiéramos a un amigo o compañero tuyo que se colocara junto a ti y le preguntáramos si escucha el ruido producido por tu masticación? Seguramente nos diría que no está muy claro. La diferencia es el medio de transmisión. Cuando el sonido se transmite dentro de tu cráneo, cuerpo sólido, se hace de mejor forma que en el aire, que es un gas. Por lo tanto, podemos resumir y recordar que para producir un sonido se requieren dos cosas: generar una vibración y contar con un medio de transmisión. Muy bien, ahora hablemos de los tipos de sonido. Los sonidos que son audibles para el ser humano son aquellos cuya frecuencia está entre 20 Hz y 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Recordemos que la frecuencia hace referencia a la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, el número de ondas emitidas en cada segundo. Miremos entonces esa clasificación del sonido. Tenemos el infrasonido, el sonido y el ultrasonido. En el infrasonido encontramos las frecuencias que son menores a los 20 Hz. Aquí nos dan un ejemplo de quienes logran percibir esos infrasonidos. En este caso nos muestran a un elefante, ¿cierto? Ahora, el sonido que puede percibir un humano, una persona, está entre los 20 Hz, como ya lo hemos dicho, y los 20.000 Hz. Y por último encontramos el ultrasonido, que son esas frecuencias mayores a los 20.000 Hz. Y aquí también nos dan un ejemplo, por ejemplo, los murciélagos logran percibir ese ultrasonido. Ahora identifiquemos los intervalos de frecuencia de algunos sonidos conocidos en ciclos por segundo. Recordemos qué serían ciclos por segundo, pues la frecuencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, veamos acá, nos dicen voz de una soprano va de 262 Hz a 1047 Hz. Claramente, esa frecuencia está dentro del rango de sonido que es audible para los seres humanos. Lo mismo la voz de un barítono, miren, va de 110 a 392 Hz. Miren, entonces en este caso la voz de una soprano es mucho más aguda, ¿cierto? Porque tiene una mayor frecuencia, digamos, logra llegar a una frecuencia mayor que en el caso un barítono. Miremos ahora el ladrido de un perro, dice que va de 460 Hz a 1150 Hz. También se encuentra dentro de la frecuencia de sonido audible para el ser humano. Y por último nos dan acá otro ejemplo, los sonidos de un piano van de 25 Hz, la tecla que se encuentra en el extremo izquierdo y produce un sonido grave, claro, son 25 Hz, o sea que la frecuencia es pequeña, digámoslo así, a 4.699 Hz, la tecla que se encuentra en el extremo derecho y produce un sonido agudo. Sin embargo, así sea una frecuencia alta, sigue estando dentro de el rango audible para el ser humano. Ahora, miremos algo importante. El oído humano no puede percibir ondas sonoras de infrasonido ni del ultrasonido. Sin embargo, el oído de algunos animales sí percibe sonidos en la zona del infrasonido y en la zona del ultrasonido. Aquí nos muestran unos ejemplos. Intervalos que escuchan los oídos de algunos animales en ciclos sobre segundo o ciclos por segundo. Recordemos, estas unidades son de frecuencia. Muy bien, recuerden que ciclos sobre segundo es lo mismo que Hertz. Perfecto. Entonces miremos.
El ejemplo del elefante, ya lo hemos mencionado, miren, va desde 5 Hz a 18.000 Hz, o sea que él se encuentra o puede percibir los sonidos que se encuentran en el infrasonido, miren acá. Veamos el perro, dice que va de 15 Hz a 50.000 Hz. Eso quiere decir que percibe no solo frecuencias del sonido, sino también del ultrasonido. Muy bien, veamos el gato, va de 60 Hz a 65.000 Hz. Lo mismo, logra captar frecuencias de sonido y ultrasonido. Murciélago, 1000 Hz a 210.000 Hz. Percibe frecuencias del sonido y del ultrasonido. Y por último, el delfín, de 150 Hz a 200.000 Hz. Entonces, exactamente igual, percibe frecuencias del sonido y del ultrasonido. Muy bien, veamos esta pregunta. ¿A qué velocidad se propaga el sonido? Es importante que recordemos que pensemos cuando llueve fuertemente. ¿Qué pasa? Se producen rayos, ¿cierto? Y aunque el relámpago y el trueno se producen en el mismo instante, el trueno se oye después de haber visto la luz del relámpago, ¿cierto? Ahora, la razón es porque la velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido en el aire. Ahora, como en todas las ondas, la velocidad del sonido, recordemos que el sonido es una onda, depende de las características del medio donde se propaga. Entonces, pues los factores que se tienen en cuenta son la compresibilidad y la densidad, y también pues se tiene en cuenta cuando es en los gases, la masa molecular del gas y la temperatura. En esta tabla vemos cómo nos muestran que la velocidad está dependiendo, miren, del medio en el cual se está propagando. Acá tenemos medios que son sólidos, líquidos y gases. Mírenlos acá. Y nos dan ese valor de la velocidad del sonido. Entonces miremos algunos ejemplos. Digamos, aire, miren el primero, a 0 grados centígrados, la velocidad del sonido es 331 metros por segundo. Pero pensemos, por ejemplo, en el agua a 25 grados centígrados. Dice que viaja a una velocidad de 1490. Miren, aumenta esa velocidad del sonido. Y veamos en otros materiales sólidos, por ejemplo, el hierro. Miren acá, dice que viaja a 5130 metros por segundo, ¿cierto? Entonces podemos observar que efectivamente cuando el medio material es sólido, la velocidad del sonido pues es mayor. Ahora, esta ecuación que tenemos acá es la que nos permite hallar la velocidad del sonido dependiente de la temperatura a la cual se encuentre el medio de propagación. Entonces es importante que tomen nota de esta ecuación, que la tengan ahí presente en sus cuadernos. Miren, velocidad del sonido es igual a 331 metros por segundo más 0,6 metros por segundo multiplicado por la temperatura por grado centígrado a la menos 1. ¿Por qué esas unidades de grado centígrado a la menos 1? Pues para que la temperatura que nos den, digamos 20 grados centígrados, se cancele con estos grados centígrados. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿listo? Y esta ecuación siempre es la que vamos a usar, ¿listo? Esta es una constante, 0,6 metros por segundo. Y 331 metros por segundo es la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados, ¿listo? Entonces, esta ecuación siempre la vamos a usar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues el valor de la temperatura que nos den, del lugar donde se encuentren y pues nos darán esa información, ¿listo? Veamos un ejemplo para que nos quede más clara la ecuación de la velocidad del sonido. Dice acá, un diapasón al ser golpeado emite la nota mi. Miren acá, este es el diapasón, ¿listo? El instrumento. Dice que emite la nota mi, es decir, 660 Hz. Recuerden que es la frecuencia de ese sonido, ¿vale? Pregunta, ¿cuál es la longitud de la onda sonora si la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados? Miren lo importante, nos están dando la temperatura. Si no nos dieran la temperatura, pues nos quedaría difícil conocer la longitud de onda, que recuerden de unas sesiones anteriores que trabajamos, la longitud de onda depende de la velocidad.
Y la velocidad del sonido, como lo acabamos de ver, a su vez, pues depende de la temperatura. Entonces arranquemos. Entonces, como siempre digo, es importante que tomemos los datos y pues los escribamos, los voy a poner a este ladito, ¿listo? Entonces lo que nos están dando es primero la frecuencia, entonces voy a anotarla por acá, frecuencia igual a 660 Hz. Muy bien. Luego nos piden la longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda se denota con la letra lambda. Entonces, lambda igual a, no sabemos, entonces signo de interrogación, esa es la pregunta, ¿cierto? Y luego nos dicen si la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados. Entonces escribimos temperatura T igual a 10 grados centígrados. Bien, ahí tenemos los datos que nos dio el ejercicio. Bien, entonces pensemos, para poder hallar la longitud de onda, pues tenemos que hacer uso de la ecuación que vimos en unas sesiones anteriores. Entonces la voy a escribir por acá abajo para que la recordemos. Velocidad, bueno, lambda, ya despejada la ecuación, es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Bien, acá le puse un cuadrito, entonces, ¿qué tenemos digamos, de esta ecuación para poder resolver? ¿Tenemos la velocidad de ese sonido? De ese sonido no la tenemos. ¿Tenemos la frecuencia? Sí. Por lo tanto, tenemos dos incógnitas, tanto lambda, que es la que nos están pidiendo, o sea, la longitud de onda, y la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que hallar la velocidad. Si no hallamos la velocidad, pues va a ser muy difícil desarrollar nuestro ejercicio. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hallamos la velocidad? Pues se acuerdan de la ecuación que les di en la diapositiva anterior. Bueno, entonces hacemos uso de esa ecuación que miren, acá la escribieron. Si la ven, es la misma. Le voy a poner un recuadro. Listo, miren acá, velocidad igual a 331 metros por segundo más 0,6 metros por segundo multiplicado por la temperatura por grado centígrado a la menos 1. Muy bien, entonces en esta ecuación, ¿qué nos hace falta? Pues digamos que tenemos que reemplazar más bien la temperatura. ¿La conocemos? Sí, mírenla acá, 10 grados centígrados, nos la dieron. Por lo tanto, reemplazamos. Entonces vamos a mirar acá. Velocidad igual, baja 331 metros por segundo, igualito, baja el más, miren, baja el 0,6 metros por segundo. Esto siempre va a ser igual, recuerden siempre. Luego, por la temperatura, entonces ya T no se pone T, sino que escribimos 10 grados centígrados. Es importante que vayan las unidades, entonces miren lo que les decía, 10 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa con este grado centígrado? Acá falta el grado. ¿Qué pasa con este grado centígrado? A la menos 1 y este grado centígrado pues se cancelan, ¿cierto? Porque esto es lo mismo que tener sobre grado centígrado. Entonces, grado centígrado con grado centígrado o dividido grado centígrado pues se cancelan. Entonces se va este con este, chao. ¿Y qué unidades nos van a quedar? Miren, metros por segundo y metros por segundo. Por lo tanto, como son términos semejantes, podemos sumarlos, ¿listo? Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es desarrollar esta multiplicación, es decir, 0,6 por 10. ¿Cuánto da? 6, muy bien. Por lo tanto, 331 metros por segundo más 6 metros por segundo, ¿cuánto da? Muy bien. 337 metros por segundo. Miren, acá ya está escrito. Y ya se ha obtenido la velocidad. Por lo tanto, ya tenemos esta variable velocidad acá, miren, y ya tenemos la frecuencia. Ahora sí podemos desarrollar lambda, longitud de onda. Por lo tanto, entonces miren acá, aquí escriben la ecuación lambda igual a velocidad sobre frecuencia, que es la que ya hemos visto en clases anteriores, igual a velocidad. ¿Cuánto dio? Miren, 337 metros por segundo. Entonces escriben allí, dividido la frecuencia. ¿Cuánto era la frecuencia? 660 Hz. Y miren, acá lo escribieron como segundo a la menos 1. Recuerden que Hz es lo mismo que segundo a la menos 1 o que 1 sobre segundo. ¿Para qué lo hicieron así? Miren, para poder cancelar estas dos unidades que están acá. ¿Y qué pasa? Lo mismo que acá, miren, se cancelan. Por lo tanto, yo puedo decir que ese segundo con este segundo, este de acá se cancela con este de acá y las unidades que nos quedan son metros, ¿cierto? Muy bien. Y entonces tomamos la calculadora y dividimos 337 dividido 660 da 0,51 metros. ¿Listo? Esa es la respuesta. Por favor, lo verifican ahí en sus casas.
Son tan amables. Y la respuesta es, la longitud de onda del sonido es de 0,51 metros. Perfecto. Muy bien, hasta el momento hemos hablado de la frecuencia del sonido que realmente hace referencia al tono, ¿vale? Esa es la característica. Pero ahora nos preguntan, ¿qué podemos decir de la intensidad de una onda sonora? Bueno, pues la intensidad depende de la cantidad de energía que se aplica para generar la onda sonora. Entonces, imaginemos una guitarra, ¿cierto? Digamos que hacemos vibrar con vigor las cuerdas de esta guitarra. ¿Qué va a pasar? Pues que las vibraciones serán más intensas que si, digamos, pulsáramos la cuerda más suavemente. Entonces, allí es donde podemos evidenciar la intensidad, ¿ven? La diferencia. Y esta intensidad se mide en unidades llamadas decibeles. Miren, aquí escribí la forma del símbolo. Decibeles, una D minúscula y una B mayúscula. Muy bien, aprovecho para darles un consejo muy importante y es, debemos proteger los tímpanos de nuestros oídos, ya que los podemos lastimar para siempre. Cuando ustedes lastimen uno de sus tímpanos, realmente esto ya no tiene marcha atrás. Dice acá, por cierto, mucho cuidado con escuchar música a gran volumen a través de auriculares pequeños como los de un teléfono móvil. Se recomienda que los sonidos en nuestro medio cotidiano no rebasen los 60 a 80 decibeles. Entonces, por ejemplo, vean acá este muñequito, si ven que los audífonos que usan son los que cubren prácticamente todo el oído, entonces es necesario que tengamos mucho cuidado con nuestros oídos. Resulta que la intensidad del sonido puede hacer que tengamos algunos riesgos, como les decía ahora, en nuestra audición. Entonces miremos acá rápidamente esta escala. Miren, los que están en color verde son los que no tienen riesgo, o sea, los decibeles desde 0 hasta 80 prácticamente. ¿Quiénes están allí? Entonces, pues el umbral de percepción, donde empezamos, algunas personas ya pueden empezar a percibir estos sonidos. Estudio de grabación está a 10 decibeles, las bibliotecas están entre 30 y 40, ¿por qué? Porque miren, allí se encuentran palabras susurradas y bueno, incluso hasta los 40 podría ya empezarse a gritar. Los de 50, 60, por ejemplo, está una lavadora, en 70 una aspiradora, ¿bien? Entonces, vean, por ejemplo, una aula de clase está entre 40 y 80 decibeles. Pero digamos acá, circulación de automóviles está entre 50 y 90 decibeles, por lo tanto ya empieza en una franja, miren la amarilla, es un límite de nocividad, o sea, ya empieza a hacer daño a nuestros oídos. ¿Quiénes están ya en peligro? Miren el color rojo, sonidos nocivos, la perforadora, cierre de cadena, martillo neumático. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, las personas que trabajan con estos elementos necesariamente deben usar protectores auditivos, de lo contrario van a dañar su audición irreversiblemente. Miren lo que les decía ahorita, aparatos personales de música MP3 y otros que están entre 70 y 100 decibeles, imagínense eso. Por ejemplo, las discotecas, bares, conciertos entre 85 y 115 decibeles ya están en zona nociva y de peligro. Y los que definitivamente son daños irreversibles están los disparos de fusil, despegue de avión y una explosión. ¿Listo? Las sirenas y las alarmas están entre 90 y 120 decibeles, por lo tanto están dentro de ese rango de daños irreversibles, así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces miremos cómo funciona nuestro oído humano. Está formado por 3 secciones, el oído externo, el oído medio y el oído interno. A través del oído externo empieza nuestra oreja. Las ondas sonoras, que en este momento son zonas de compresión y elongación de partículas de aire, entran al canal auditivo hasta llegar a una membrana muy delgada, miren acá, y delicada, llamada tímpano, que tiene un grosor de apenas 0,1 milímetro. Pasamos al oído medio, en donde las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano. Lo traspasan y llegan a 3 pequeños huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Mírenlos acá, que juntos forman un sistema de palancas cuya función principal es amplificar la fuerza y la presión de las vibraciones que entraron por el canal auditivo. En el oído interno está la cóclea, véanla acá, que tiene forma de un caracol lleno de líquido, donde se encuentran unas células en forma de cabellos, que son muy sensibles y cuya función es convertir los impulsos mecánicos en señales eléctricas. Estas señales eléctricas llegan a nuestro cerebro, que las procesa y
las interpreta como sonido, con todas sus características. Los sonidos tal como los conocemos son producto de nuestro cerebro. Las ondas sonoras que producimos al hablar o gritar recorren el interior de nuestra cabeza y se transmiten a través del aire y del cráneo. Muy bien, para resumir hemos hablado entonces del tono, que hace referencia a las frecuencias del sonido, la intensidad, que ya lo vimos, se da en decibeles, y por último el timbre, que es la cualidad que nos permite identificar el foco que lo emite. Por ejemplo, acá el diapasón, violín, flauta, gong, no importa que estén emitiendo la misma nota musical, el registro gráfico nos permite distinguir los instrumentos. ¿Listo? Por aquí les dejo un ejercicio de aplicación, lo que realizamos en la clase de hoy. Y listo, eso fue todo por hoy. Chao, chao.